llevar a cabo, Señor, la obra que tú tenías predestinada desde antes para nosotros, Señor. Demostrar, Señor, a todos, Señor, anunciar este evangelio maravilloso en el cual tú, Señor, lo has preparado para nosotros, lo has hecho completamente gratis, Señor, para mostrarnos, Señor, todo lo que estaba, Señor, lo cual ahora, Señor, se manifiesta en nosotros. Gracias, papito lindo, te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, como hablábamos el miércoles acerca de Jesús de Nazaret, vamos a darle continuidad por hoy. Y ¿por qué no vamos a Juan? Un verso que está ahí, muy bueno, la verdad. Quiero empezar ahí en Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice 14:12, dice, de cierto os digo, dice, que el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, dice, él las hará también, y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre. Amén. Entonces, el miércoles hablábamos acerca de Jesús de Nazaret, que fue ungido, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Y dice, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando también libertando a los oprimidos por el diablo, ¿no? Entonces, pero como decíamos que nosotros no estábamos en Jesús de Nazaret, sino ahora estamos en Cristo resucitado. Y a veces, muchas veces nos desenfocamos de eso y nos quedamos con Jesús de Nazaret queriendo hacer solamente las obras que Él hacía, porque eran muy buenas y son muy buenas. Y de hecho dice que nosotros las mismas también las haremos, dice, de cierto digo, dice que el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero no solo se queda ahí, dice, y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre. Entonces, a veces porque Jesús dijo que y aún mayores íbamos a hacer, a veces porque Jesús y caminó, Él dice que caminó sobre el agua, ¿cierto? Y nosotros queremos andar haciendo lo mismo que Él hizo, y mientras que dice que aún mayores, no dice que vas a ir a caminar sobre el agua. Y queremos ir a caminar sobre el agua mientras que Él te dijo que harás cosas aún mayores. A veces nosotros no damos a conocer a Cristo resucitado, manifestado en nosotros, sino que lo que queremos nada más es haciendo nada más lo que Jesús hizo. Pero si te das cuenta, lo que Jesús hizo cuando Jesús vino, había una necesidad, y aún hay necesidad, no me vayan a malinterpretar, hay una gran necesidad, porque pero Jesús vino más que todo al principio supliendo las necesidades de las personas. Venía sanando ciegos, sacando demonios, pero hay muchas cosas que Jesús aún no había hecho porque pues no se había llevado a cabo la obra redentora de Cristo. Entonces nosotros alumbramos la vida porque nosotros estamos en Cristo resucitado, la vida de Cristo, para que se manifieste en cada uno de nosotros. Como dice en Efesios, pues nosotros anunciamos a los gentiles, pero a los santos damos a conocer el misterio, el cual estaba oculto en Cristo y que ahora se ha dado a conocer. Amén. Entonces, si te das cuenta, cuando Jesús vino, Él dice que Él nació bajo la ley y Él operó bajo la ley. Porque cuando él vino, pues a los judíos vino. Pero también había una promesa para nosotros. Y esa promesa se la había dado en Abraham, que pues en él iba a ser bendito de todas las naciones. Amén. Entonces, ahora yo sé, y pues habemos por falta de entendimiento, queriendo imitar a Jesús,
Hay mucha gente que, no sé si se han dado cuenta, pero hay algunos que incluso han querido caminar sobre las aguas. Y, y se desenfocan que en realidad que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es dar a conocer quién es Cristo ahora en nosotros. Cristo en nosotros la esperanza de gloria, no queriendo caminar sobre las aguas. ¿Por qué no vamos a este versículo que está buenazo? Todos los versos están buenos, pero vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice, pues si habéis, dice, resucitado, dice, con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Si pues habéis resucitado, dice, con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Y a veces queremos seguir buscando las cosas de acá abajo, pues. A veces queremos seguir, siguiendo las cosas que hacía en el antiguo pacto. Lo que hacía David, lo que hacían los demás, pues, queriendo danzar, algunos queriendo escuchar que Dios le hable por medio de un burro. Porque Dios habló también por medio de un burro. Y Dios ahora dice que ahora, pues si te das cuenta, Dios antes hablaba por medio de los profetas también, pero ahora habla por el Hijo. Y ahora el Hijo habla por medio de la iglesia, que somos nosotros. Entonces, es importante saber ahora nosotros cuál es nuestra identidad, a dónde estamos y cuál es nuestra posición, qué es nuestro mensaje, el que tenemos que dar. Porque muchos hoy en día pueden decir, vengan, congréguense y aquí se les va a predicar la palabra. Sí, es verdad, pueden leerles la Biblia, pero pueden mezclar antiguo y nuevo pacto. Bueno, incluso hay algunos que mezclan nada más lo que es la ley. Bueno, digo, dan solamente la ley. Y no tiene nada que ver ahora con lo que somos en Cristo. Ellos se dicen que están en Cristo y quieren todavía administrar la ley, pero no se puede. Si estás en Cristo, Cristo dice que Él no vino, dice que Él no vino para quitar la ley, sino Él vino para cumplir la ley. Y nosotros estamos en Cristo. Entonces, de paso, nosotros cumplimos la ley porque estamos en Él. Amén. Entonces, nosotros tenemos una obra mayor, obras mayores para hacer hoy en día. Es verdad que de paso también sanamos, ponemos las manos sobre los enfermos y sanan, pero nosotros hemos sido llamados para obras mayores. Amén. Y antes de llegar ahí, pues quiero que miremos un par de puntos acerca de lo que Jesús hacía, ¿verdad? Jesús hacía sanidades, Él hacía milagros, Él sacaba demonios, Él caminó sobre el agua, resucitó muertos. Jesús vino para dar a conocer al Padre. Pero nosotros hoy en día estamos para dar a conocer a Cristo. Amén. Y por cuanto estamos en Cristo, también estamos en el Padre. Amén. Entonces, Jesús, Él enseñaba, Él predicaba y Él sanaba. Pero ahí, si te das cuenta, ahí lo que había era Jesús, la necesidad, pues. Pero era algo que pues ya Dios había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Llevar esto a cabo. Entonces, Jesús, sanaba porque había una necesidad y tenía compasión de los demás. ¿Por qué no vamos a Mateo 14:14 para que veamos un poco acerca de esto?
Dice Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, dice, vio, dice, una gran multitud, dice, ¿y qué dice? Y tuvo compasión de ellos, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los sanó a todos. Pero que Jesús dice que él tenía compasión porque pues, veía la necesidad que había. Entonces, podemos ver que la gracia de Dios era manifestada pues a los hombres. Y entonces esta gracia se nos ha manifestado a nosotros. Nosotros dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces no había nada bueno en nosotros. Pero aún así Dios quiso venir y morir por nosotros para darnos la vida eterna. Amén. Entonces, así como Jesús que nació bajo la ley y él dio a conocer al Padre a los judíos, así ahora nos ha dado a nosotros, a los gentiles, pero que ahora somos hijos de Dios, el Cristo de la gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, yo me gustaría que veamos un par de versos acerca de la administración que Jesús tuvo. Y que más adelante vamos a ver nuestra administración. ¿Bien? Mateo 15:30 dice, ¿no tienen? 15:30, Mateo. Dice, y se le acercó mucha gente, dice, que traía consigo, dice, a cojos, dice, ciegos, dice, mudos, mancos y otros muchos enfermos, dice, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Dice que los sanó. De toda clase de enfermos traían a Jesús y él los sanó. Dice el 31, de manera, dice, que la multitud se maravillaba, dice, viendo a los mudos, dice, hablar, dice, a los mancos sanados, dice, a los cojos andar, dice, y a los ciegos ver, dice, y glorificaban a Dios de Israel. Entonces, ahí podemos ver la necesidad de la gente, la cual, pues, todavía vemos esa necesidad, ¿verdad? Y vamos y también suplimos esa necesidad. Oramos por los enfermos, sanamos, porque dice que también ponemos nuestras manos sobre los enfermos y son sanados. Pero, dice, esas son las obras que Jesús hizo. Pero hay obras mayores que esas. Si te das cuenta, Jesús, él daba vista a los ciegos y miraban, los que nunca habían visto miraban por primera vez en lo natural. Pero ¿qué hay de nosotros hoy? Nosotros estamos en Cristo. Y nosotros no solamente abrimos los ciegos de los ojos, quiero decir, no solamente hacemos ver a los ciegos, sino que también damos esa luz, la cual es alumbra, el cual es Cristo en ellos, y que ahora puedan ver espiritualmente. ¿Por qué no miramos a Lucas, capítulo 9, versículo 1? ¿No tienen? Dice el versículo 1, dice, habiendo reunido, dice, a sus 12 discípulos, dice, les dio poder, dice, y autoridad sobre todos los demonios, dice, para sanar enfermedades. Lo voy a leer de nuevo, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces,
Jesús vino, Él suplió necesidades, ya después Él delegó autoridad a sus discípulos. Jesús no había ido a la cruz aún y él ahí delegó. Pero ¿te imaginas si Jesús ahí delegó autoridad para sanar y para echar fuera demonios? ¿Cuánto mayor es ahora que estamos en Él? Porque dice que se le ha dado a Él un nombre que es sobre todo nombre ahora. Y que ahora nosotros operamos bajo ese nombre. Amén. Entonces ya desde ahí ya los discípulos empezaban a operar bajo el nombre de Jesús. Y ellos se maravillaban, dice que cuando sanaban, venían y le decían a Jesús, hemos orado y han sido sanados los enfermos y demonios han salido. Y Jesús les dice, no os maravilláis por eso. Dice, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces, podemos ir viendo acerca de los milagros, sanidades, que Jesús sacó demonios, caminó sobre el agua, resucitó muertos, que son cosas milagrosas lo que Jesús hizo. Y por eso quiero ir viendo un poquito nada más, no quiero ir tantos versos, pero sí quiero, veamos que sea un par de versos acerca de eso para que pues lo veamos y de esa manera podemos entrar al tema. Amén. Entonces, veamos cuando Jesús hizo aquellos milagros, cuando Jesús alimentó a 5,000, que también pues fueron milagros que pues la gente se maravillaba, ¿no? Que ellos nunca en la vida habían visto algo como eso que alguien hiciera tan grande, cosa tan grande. Y veamos en Marcos 6:41 lo que dice. 6:41 dice, ¿lo tienen? Entonces dice, tomó los 5 panes, dice, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen, dice, delante, y repartió, dice, los 12 peces, dice, entre todos, y comieron todos, y se saciaron, dice, y recogieron, dice, el versículo 43, y recogieron, dice, de los pedazos, dice, 12, dice, cestas llenas, dice, de lo que sobró de los peces. Y ahí el 44 dice, y los que comieron eran 5,000 hombres. Alimentó a 5,000. Y a veces nosotros queremos, queremos ir y a ver cómo alimentamos una gran multitud, pero sin entendimiento de ahora quiénes somos. O sea, lo que quiero llegar es que queremos hacer cosas sin antes entender. Porque Dios ahora dice que se ha dado, se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios a sus santos. Entonces, y yo, mientras que yo quiera ir a darle alimento a un montón de gente sin antes conocer, sin antes entender quién soy ahora en Cristo. ¿Cuál es mi posición en Él? A veces estamos pidiendo mucha gente a las naciones y con 3 o 4 o 5 pelones que tenemos no los alimentamos bien. Es que es la verdad. Y es que sí, ahí dice que le pide a las naciones, nos las dará, pero el problema es de que pedimos, pero los pocos que tenemos no los estamos alimentando bien. Por eso es que si no los edificamos bien, es una iglesia que pues no está bajo el conocimiento de Dios, no sabe ni siquiera quién es Dios. Solamente saben que hay un Dios, pero no saben qué es lo que Dios se propuso desde antes y qué es lo que ahora son en Él. ¿Cuál es la posición que tienen? No tienen conciencia de que ahora la deidad de Dios está en ellos. Y eso lo vamos a tocar más adelantito.
Jesús echó fuera demonios. Y a veces por no tener conocimiento en cuanto a eso, andamos a veces haciendo payasadas, pues. Son payasadas las que hacemos a veces por no tener conocimiento. Veamos este versículo Mateo 8:16. No sé si me estoy dando a entender. Estoy siendo claro para... ¿me? ¿Y cuántos saben de que cuando nos han corregido y a pesar de que nos como que nos duele un poquito lo que nos dicen, pero sabemos que nos están diciendo la verdad, o sea, como que nos duele, pero queremos más porque sabemos que es la verdad. A mí me pasó. Cuando me decían algo, me estaban corrigiendo y yo, pero sí quiero porque es la verdad lo que me está diciendo. O sea, como que en tu espíritu tú sabes de que es la verdad. Dice en Mateo 8:16, dice, y cuando llegó, dice, la noche, dice, trajeron a él, dice, muchos endemoniados, dice, y con la palabra, dice, echó fuera a los demonios, dice, y sanó a todos los enfermos. ¿Qué dice ahí entonces? Dice que trajeron a él, dice, muchos endemoniados. ¿Pero qué? Dice, ¿cómo los echó fuera? Con la palabra. A veces hoy en día por sacar un demonio hacemos payasada y media. Y el demonio no se va por querer hacer tontería y media. Sí me doy a entender. A veces nos ponemos hasta, bueno, yo no lo he hecho, pero sí he visto personas que sí lo han hecho. Que dice, se pone a querer conversar hasta con el demonio. Sí. ¿Cuál es su nombre? Empieza a decirle. Nomás porque en cierto versículo, pues, vemos eso, pero Dios no nos ha mandado a hablar con el diablo, pues. ¿Te imaginas? Para mí, pues yo lo llamo eso payasada y media, porque si ponemos a querer conversar con un demonio en lugar de nada más con la palabra mandarlo fuera y listo. Y hemos perdido el enfoque de enseñar. Jesús enseñaba. Él predicaba y sanaba. Jesús hizo muchas cosas, pero él lo hizo en su orden. Hoy en día, por falta de conocimiento, la mayoría, no sino que todos, pero la mayoría de la iglesia está en desorden cuanto a eso. En cuanto a eso, por falta de conocimiento, es un desorden, la verdad. Y estoy viendo todos estos versos porque más adelante quiero que veamos estos conforme a la verdad presente en nosotros. Ahora cuál es nuestra administración. Amén. Y vamos a ver el versículo, el libro de Juan, capítulo 11. Capítulo 11, verso 38. No sé si se han dado cuenta, pero a veces a nosotros, cuando no conocemos y no entendemos, se nos hace fácil poner las manos sobre los enfermos, pero como que cuando ya se habla de resucitar a un muerto, como que cuando no tienen un conocimiento, como que hay aquel temor de qué piensa uno y si no resucita. Y no me malentiendan, porque pues todos vemos de que pues un muerto es un muerto. Pero tanto como un muerto como un enfermo, es el mismo poder de Dios el que se da a manifestar. Ese poder se nos ha dado a nosotros. Y yo sé, no me malentiendan. Yo sé que estarlo diciendo acá es una cosa, que como ya está lo presente para ministrar eso es otra cosa diferente.
¿no? Y bueno, veamos Juan 11:38. Dice, ¿lo tienen? Dice, Jesús, dice, profundamente conmovido, dice, otra vez vino, dice, al sepulcro, dice, era una cueva, dice, tenía, dice, una piedra puesta encima, dice. Jesús dijo, dice, quitad la piedra. Dice, Marta, dice, la hermana del que había muerto, dice, le dijo, Señor, hiede ya, dice, porque es de 4 días, ¿no? Y a veces, pues no, pues, Marta, pues, ya, a pesar de que ella ya se le había dicho, Jesús ya le había dicho, ¿acaso no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y a veces, por eso es que nosotros siempre tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. Porque dice que también, si no nos vemos seguidamente conforme a la Escritura, a veces se nos olvida. Entonces, renovamos nuestro entendimiento para saber quiénes somos, qué es lo que tenemos ahora y cuál es nuestro llamado ahora. Amén. Entonces, y Jesús le dijo a Marta, dice, ¿no te he dicho, dice, que si crees, dice, verás la gloria de Dios? O sea, Jesús ya le había dicho a Marta. Dice, entonces, dice, quitaron la piedra, dice, de donde había sido puesto el muerto, dice. Y Jesús, alzando los ojos, dice, a lo alto, dijo, Padre, dice, gracias te doy, dice, por haberme oído. Y nosotros cuando oramos a veces, Jesús ya había dicho, gracias te doy por haberme oído, ya lo había dicho como una manifestación dada. Pero aún todavía no se había manifestado, porque él todavía no le había dicho, Lázaro, levántate. Y nosotros cuando pedimos, pedimos, Padre, dame esto. Y a veces lo que debemos hacer es dar gracias primero porque ya lo tenemos en Cristo. Todo ha sido provisto por Cristo. Dice el 42, dice, yo sabía, dice, que siempre me oyes, dice, pero lo dije, dice, por causa, dice, de la multitud que está alrededor, para que crean, dice, que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dice, clamó, dice, a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo no sé cómo si Jesús dijo Lázaro, gritó fuerte, no sé, pero dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera. Algunos ya le incrementan más, pero no vamos a llegar ahí. Y el versículo 44 dice, y el que había muerto y se salió, dice, atada las manos, dice, y los pies con vendas, y el rostro envuelto, dice, en un sudario, dice. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Entonces, podemos ver que Jesús resucitó muertos. Para Jesús no había nada imposible. Y esas mismas obras nosotros también estamos para hacerlas. Las mismas obras que yo he hecho, también las haréis. El que cree en mí. Pero dice, y aún mayores. Entonces, a veces nos podemos pensar, oye, dice, Jesús resucitó muertos. ¿Cuáles son las obras mayores? Sí, ¿qué hay mayor que resucitar a un muerto? Lázaro dice que resucitó, pero si te das cuenta, Lázaro murió también. Después, con el tiempo, murió. Si no estuviera aquí, pues presente también. Es la verdad. Es la verdad. Si no, acá estuviera todavía dando testimonio, su testimonio que Jesús lo resucitó. ¿Sí o no? Lázaro murió, pero fue poderosa esa obra que Jesús hizo. Así es, en su momento. Ahora nosotros, entonces si dice que aún mayores haremos nosotros. Eso está bueno. Ok, si Jesús resucitó muerto y ese muerto después con el tiempo murió, nosotros ahora dice que nosotros no solamente resucitamos muertos porque son las obras que Jesús hizo, también las hacemos. Pero aún dice, nosotros damos vida, dice, en cuanto compartimos este mensaje de Cristo a los demás, y vida, dice, en abundancia, porque vida eterna, porque están en Cristo. Entonces nosotros alumbramos a los demás para que también la luz de Cristo les alumbre.
y ahora puedan tener la vida eterna. Amén. Entonces, podemos ver que cuando habla en obras mayores, habla en cuanto a calidad. Porque es muy bueno y o sea, todo eso fue bueno pues en su tiempo. Y es todavía, de hecho, resucitar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios. Pero hay algo mayor aún. Si te das cuenta, hoy en día lo que está metido entre las iglesias es pura religiosidad. Y que a veces es más difícil sacar fuera la religiosidad que sanar a un enfermo o resucitar un muerto. Porque eso es el poder de Dios actuando a través de nosotros. Pero en cuanto a dar a conocer a Cristo, las personas cuesta eso, porque eso lo tienen ellos acá y es un entendimiento que tienen que ir renovando y renovando. Y si te das cuenta, entonces es mayor las obras ahora en Cristo, Cristo resucitado. Dice que si en aquel entonces, esto lo oí por ahí que David, David en su tiempo, también él fue efectivo en su tiempo también. Él hizo grandes cosas, pero no porque lo hiciera él, sino porque el Señor estaba con él. Estaba con él, mas no estaba en él. Cristo está en nosotros, en nosotros. No solamente con nosotros, sino que está en nosotros. ¿Te das cuenta? David, él derrotó a aquel gigante. Nosotros ahora dice que derribamos grandes pensamientos también. Amén. Dice que esto está en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Amén. Dice, pues aunque dice, andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Porque dice, las armas, dice, de nuestra milicia, dice, no son carnales, dice, sino poderosas, dice, en Dios. No solamente son poderosas en Dios, dice, para la destrucción, dice, de fortalezas, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice? Y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso dice, y estando pronto, dice, para castigar toda desobediencia, dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Está hablando en cuanto al conocimiento, llevando todo pensamiento, todo cautivo, dice, a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, podemos ver que nuestras obras de nosotros ahora no son mayores, pero no es porque sean obras nuestras, sino que es algo que Dios nos ha dado a nosotros a conocer. Por eso es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Por eso, como les decía, que es más fácil a veces echar un demonio fuera que cambiar una mente religiosa. Porque cambiar una mente religiosa lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. Decía uno por ahí, háblale Jesús. Entonces, en aquel entonces dice que cortaba muchas cabezas. Nosotros ahora dice, cortamos pensamientos, pues. ¿Ven? Esta administración que nosotros tenemos es poderosa.
Porque si lo que aquellos hicieron en aquel entonces fue poderoso, esto es mucho más. Mucho más. Amén. Nosotros venimos, por eso desde entonces venimos aclarando a los gentiles y anunciando a los gentiles y aclarando a los santos. Nosotros somos los santos. Recuerdo yo cuando me empezaban a enseñar este mensaje, Dios santo, yo decía, si supieran lo que yo he hecho en mi vida, pero por no entender. Y por no entender muchos nos critican hoy en día, nos juzgan. Porque no entienden, solo juzgan según la carne. Pero la palabra dice que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Él nos ha creado de nuevo en nuestro espíritu. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y esta alma tiene que ir siendo renovada conforme a la verdad presente, a la verdad eterna, digo, porque ahora es Cristo, en Cristo es un reino inconmovible. Eso dice en Hebreos. Inconmovible. Entonces, por esa razón también yo le digo que pues, es una verdad eterna, no solamente presente. Porque en el Antiguo Testamento, bueno, en el Antiguo Pacto, ahí Él les habla que a ellos se les dio una verdad, pero fue verdad en su tiempo, no eterna. Porque todavía lo eterno aún no se había manifestado. Se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, se había anunciado, pero que ahora se ha dado a conocer. Y para eso nos ha escogido a nosotros, nos predestinó a nosotros para este tiempo. Entonces esto no es una casualidad, que estemos acá. Amén. Dice que por cuanto agradó al Padre, dice que habitase de toda la plenitud de la deidad en él. Eso está en Colosenses. Amén. ¿Por qué no vamos a ver eso? Colosenses capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1, verso 19 para mientras, aunque yo sé que después voy a volver a leer ahí, no se me vayan a decir que estás leyendo de nuevo. Amén. Dice el verso 19. Bueno, el 18 dice: quiero que veamos ahorita acerca de lo que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que somos? Amén. Dice, ¿qué pues? Dice el 18. Estoy en Filipenses. Así ya, mero. 18 dice. El 17, veamos el 17. Bueno, vamos al 17 por el momento, ya después vamos a leerlo después, lo demás. Dice, y él es, antes de todas las cosas, dice, y todas las cosas, dice, en él subsisten. Y luego dice, y él es la cabeza, dice, del cuerpo, dice, que es la iglesia. Ahí está, nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Así es. Dice, él es, dice, el principio, dice, el primogénito, dice, de entre los muertos, para que, dice, en todo, dice, tenga la preeminencia, por cuanto, dice, agradó al Padre, dice, que en él, dice, habitase toda la plenitud. En Cristo habita toda la plenitud. Pero ¿cuál plenitud? La plenitud de la deidad también, o sea, de Dios. Eso lo vamos a ver más adelantito. Dice, y por medio de él, dice, reconciliar consigo, dice, todas las cosas, dice, que están en la tierra como las que están en los cielos, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces aquí podemos ver esto, que el propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, todo, que nada quedase fuera. Amén. ¿Sí lo pueden ver?
Pero dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Pero toda su plenitud de la deidad habita en el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y vamos a ver esto ahorita aquí mismo en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Versículo 9. ¿Tienen? Sí, vamos a ir al 9. Dice, porque en él, dice, habita, dice, corporalmente, dice, toda, no dice la mitad o toda la plenitud de la deidad. Dice, porque en él, ¿quién él? En Cristo. Nosotros estamos en Cristo y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Y vosotros estáis, dice, completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y potestad. Amén. Entonces, cuán importante es saber que en nosotros habita la plenitud de la deidad, por cuanto ahora podemos hacer obras mayores. Amén. Porque dice que Juan dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, pero ¿por qué tomamos de su plenitud? Porque estamos en él, pues. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la iglesia de la cual es la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios 1:3. Quiero que veamos esto porque esto es importante también ver acerca de quiénes somos ahora en Cristo. ¿Cómo, de qué manera nosotros podemos operar? Dije Efesios 1. Miremos desde el verso 16. Uno 16. Dice, no ceso, dice, de dar gracias, dice, por vosotros, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, dice, os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Luego dice, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles, dice, las riquezas de la gloria, dice, de su herencia en los santos. Esto es poderoso lo que tenemos en Cristo. Para que nosotros podamos ser alumbrados, para que podamos entender todo esto que tenemos nosotros ahora. Dice, y cuál, dice, la supereminente grandeza, dice, de su poder para con nosotros, los que creemos, según, dice, la operación del poder de su fuerza, la cual operó, dice, en Cristo, resucitándole, dice, de los muertos y sentándole, dice, a su diestra en los lugares celestiales. Ahí estamos nosotros, sentados con Cristo. Eso dice acá al principio. Estamos en Cristo, estamos en lugares celestiales, estamos en un mejor lugar. Dice que el mundo puede meternos sus conceptos, preceptos, pero nosotros estamos sobre el mundo porque estamos en los lugares celestiales en Cristo.
Desde ahí operamos. Y por cuanto estamos en lugares celestiales, ahora las obras que nosotros hacemos son mayores en cuanto a calidad. Amén. En cuanto a calidad. Y hacemos las obras que Cristo hizo también. No me malinterprete, porque algunos estarán pensando que a lo mejor estamos en contra de esas obras. No, para nada, al contrario. Con mayor eficacia ahora lo podemos hacer. Pero ahora lo hacemos con el conocimiento acerca de quiénes somos, qué es lo que tenemos en Cristo. No solamente por lo que quiénes somos y qué tenemos, sino que ahora nosotros alumbramos también esa misma vida la que cual Cristo nos impartió a nosotros. Dice el 21, sobre todo principado y autoridad, dice, y poder y señorío, dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y también, y sometió, dice, todas las cosas, dice, bajo sus pies, y lo dio por cabeza, dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Que se sometió a todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas bajo sus pies. Y a veces a nosotros se nos viene un problemita pequeño y le decimos, Señor, ayúdame. Pero como repito, pues, porque a veces no entendemos, no se nos ha enseñado. Pero conforme vamos aprendiendo, aprendiendo a que el sistema no nos gobierna a nosotros. Nosotros somos gobernados por el propósito eterno de Dios. Amén. Dice, y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual, ¿qué dice? Es su cuerpo. Ahí está, la plenitud, dice, de aquel que todo lo llena en todo. Que dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, dice, que todo lo llena, dice, en todo. Entonces, de eso se trata, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la cual nosotros lo llena en todo y en todo. Y a veces nos quedamos solamente con el mensaje de la salvación. La salvación es algo que Dios dio, es verdad, pero no fue solamente la salvación. O sea, nosotros de paso fuimos salvos, no porque, o sea, no fue porque una causa, nada por el estilo, pero lo que quiero decir es que de paso fuimos salvos, pero no para ser salvos nada más, sino que porque Dios quería manifestarse en nosotros. Y esto lo hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. Él lo tenía predestinado para que hoy se manifestase a los hombres. ¿Amén? La gracia, hermanos, la gracia nos enseña a que nosotros no merecíamos, pero Dios nos lo quiso dar gratis. Pero si vemos el propósito de Dios en sí, que era lo que Dios tenía para nosotros, era aún más que la salvación, o sea, mayor que la salvación. Porque si somos hijos de Dios, ¿te imaginas qué ilógico sería que Dios nos hiciera sus hijos, pero no fuéramos salvos? Si somos hijos, estamos en Él. Tenemos todo en Cristo. Amén. Pero como digo y repito, pues el mensaje de la salvación es un mensaje también poderoso y es muy bueno. Y lo enseñamos también, claro, porque para eso hemos sido enviados también, para dar a conocer, para que conozcan. Primero que sean salvos, pero luego dice, y vengan, dice, al pleno conocimiento de la verdad. Porque dice que Dios quiere que todos sean salvos, sí, amén. Pero también dice,
pero también quiere que vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, Dios no quiere que solamente seas salvo y te quedes ahí ignorante. Porque por falta de conocer, por ignorancia, hacemos muchas cosas que no son. Por eso dice que pedís, pero no recibís porque no sabéis pedir. Por ignorancia. Entonces, si Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, es algo que, eso es la salvación, fue algo que el Dios quiso desde antes, pero no era ese el propósito eterno. Amén. Dice, Dios siempre ha querido que nosotros le conociéramos a Él, a Cristo. Por eso es que se manifestó a los hombres. Y para eso hubieron muchos, pero muchos medios que se dieron desde antes a los antiguos. Se dio, Jesús nació bajo la ley, hubieron muchos medios. Hasta, si te das cuenta, hasta un burrito se usó ahí para que ese medio Jesús entrara en la entrada triunfal, pero solamente fueron medios nada más. Dios quería dar esto, darse a conocer a nosotros. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora, sea ahora dada a conocer. Amén. Pero vamos acá a Efesios capítulo 3. Versículo 1. Yo sé que esto se tocó el miércoles, pero está muy bueno. Amén. Dice, por esta causa, dice, yo Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, dice, por vosotros los gentiles, dice, si es que habéis oído, dice, de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación, dice, me fue declarado, dice, el misterio, como antes, dice, lo he escrito brevemente, dice, leyendo, lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento, dice, en el misterio de Cristo. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, ¿qué dice? Así es, como ahora, dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas y por el Espíritu. Que los gentiles son, ¿qué dice? Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Nota que todo esto que está acá, todo esto, Jesús no se los pudo decir a sus discípulos. Porque ellos aún no eran capaces de entender. Dice que ellos no eran capaces de sobrellevar estas cosas. Porque si te das cuenta, aquí ya es a los gentiles. Y Jesús vino a los judíos. Él enseñó a los judíos. Pero Pablo para esto fue llamado, para dar a conocer estas riquezas a los gentiles. Pablo era un judío, era un hebreo de hebreo. Entonces, él tenía la ley, era celoso en cuanto a la ley en aquel entonces, cuando él no se le había dado a conocer esto. Entonces, dice en el versículo 6, que los gentiles, dice, son, dice, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De ahí dice el 7, dice,
del cual, dice, yo fui hecho ministro, dice, por el don de la gracia, dice, de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Pablo, me da a veces risa, dice que a mí dice que soy menos, dice, que el más pequeño de todos los santos, dice, que dice, me fue, dice, dada, dice, esta gracia, dice, ¿qué? De anunciar. Le fue dada esta gracia de anunciar. ¿A quién? A nosotros los gentiles. Me fue dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles, dice, el evangelio, dice, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Te imaginas? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Riquezas. Las inescrutables riquezas de Cristo se han dado ahora a conocer a nosotros. A nosotros que antes ¿cómo se nos veía a nosotros en aquel entonces? Digo, a los gentiles, ¿cómo se les veía según los judíos? Como perros. Como chucho, digo, todo, dice alguien por ahí. Bueno, pues si algunos por ahí no saben que son chuchos, son perros, pues. Pero te imaginas, o sea, esto es algo maravilloso, hermano. Es algo glorioso porque ahora nosotros somos copartícipes. Dice el versículo 9, dice, y de aclarar, dice. Nota que dice anunciar, aclarar. Anunciar a los gentiles, aclarar a los santos. Y de aclarar, dice, a todos, dice, cuál sea, dice, la dispensación del misterio escondido, dice, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Ok? Dice, y de aclarar, dice, a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido, dice, desde los siglos en Dios, dice, que creó, dice, todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no dice sea mañana, o sea entre unos 20 años, o sea más, dice sea ahora, dada a conocer, ¿por medio de quién? Ahí está, de la iglesia. Y entonces ahora en día, por falta de conocimiento, la iglesia no está haciendo esto. La multiforme de sabiduría de Dios sea dada, bueno, digo, es que no se está haciendo, lo que hablo en cuanto a mayoría, por falta de conocer de quiénes son ahora en Cristo. Y damos gracias a Papá Dios porque nos ha estado alumbrando a nosotros. Y para eso estamos, para dar a conocer a los que todavía no se les ha alumbrado esto. Y que no nos malinterpreten, si alguno nos ve por las redes, no estamos queriendo apedrear a nadie en cuanto a eso, no estamos para juzgarlos en esa manera. Si a lo mejor aún no ha entendido este mensaje, que tampoco no critique, tampoco que no cierre su corazón, porque nosotros estábamos igual y pues se nos ha dado a conocer este misterio. Y ahora estamos para ayudar a los demás. Bueno, a toda aquella persona que esté dispuesta a que le ayudemos, claro. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice, el versículo 11 dice, conforme al propósito eterno. ¿Por qué a veces decimos que cada quien tiene su propósito? Es decir, que dice conforme al propósito. No dice conforme al propósito de cada uno. Conforme al propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
¿ves? Ahí hasta Señor. Cristo Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es Señor? Para que bajo ese nombre, dice, toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces dice, conforme al propósito eterno, dice, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, dice, y acceso con confianza, dice, por medio de la fe en Él. No dice por medio de tu fe, de la fe en Él. Nosotros no generamos fe. La fe viene, dice, por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. En quien tenemos, dice, seguridad y acceso con confianza. Wow, eso está bueno. Acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, dice, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El versículo 14, ahí hay algo poderoso también. Eso es lo cual eso es lo que estaba leyendo en el 19. Por eso no quise ir al 19 antes. Porque todo eso está muy bueno, hermanos. Está muy bueno porque ahora nosotros podemos ver y podemos entender cuáles son las riquezas dadas en Cristo para nosotros. Dice el 14, por esta causa, dice, yo doblo mi rodilla, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma, dice, nombre toda familia, dice, en los cielos y en la tierra, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de ¿qué? Wow. Conforme a las riquezas de su gloria. De su gloria. No de las obras que tú quieres hacer aquí para ser agrado delante de Él. Porque a ver lo que a veces hacemos por no entender. Queremos hacer muchas obras para ser agrado delante de Dios por no entender. Pero mientras que son obras que Dios ya preparó de antemano. Pero ¿qué dice aquí? Hasta me perdía. Dice, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, dice, de su gloria. No la gloria de algo que tú hayas hecho. Que dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Wow. Está bueno eso. Así es. Y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu de Cristo. Dice, y mira, acá hay un todo tiene un fin, a fin de. ¿Por qué y para qué? ¿Para qué? Dice, para que habite Cristo, dice, por la fe, dice, en vuestros corazones. Ahí dice, ahí a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Para que habite Cristo, dice, por la fe, dice, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, que hay un propósito ahí. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. El 18 dice, seáis plenamente, dice, plenamente capaces de comprender todos los santos, dice, con todos los santos, dice, cuál sea, dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Y qué dice? El versículo 9. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. A todo conocimiento excede. Por eso es que nosotros vamos hoy en día derribando todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y de conocer el amor de Cristo, dice, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, dice, de toda plenitud de Dios.
Y aquel dice que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y a veces andamos orando por el Señor, dame. Oramos por una bicicleta, Señor. Oramos tan pobremente. Mientras que, ¿qué dice acá? Y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas, mucho más, dice, abundantemente, dice, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está bueno, hermanos. Está bueno eso. Es que yo, no es por nada, pero es que yo antes me pongo yo, porque prefiero ponerme yo como ejemplo que poner a alguien más, porque no quiero. Yo sé que hicimos muchas tonterías y media cuando pero para eso vamos conociendo. Y conforme vamos conociendo, vamos aprendiendo y vamos sabiendo ahora cómo pedir. A veces pedimos tan raquíticamente. Sí, es verdad. A veces estamos en una situación y a veces una situación tan chiquita que nosotros decimos, ay Señor, solamente tú me puedes sacar. Claro que sí, Dios nos puede sacar de ahí, pero no solamente sacarte de ahí. Si Él dice que te da mucho más, abundantemente, de lo que tú pides. Wow, o de lo que tú necesitas. ¿Te imaginas? Y estamos siendo gobernados por este propósito eterno hoy en día. ¿Cuánto más? O sea, a veces, ¿cuántos se dan cuenta que nosotros somos buenos para pedir? Somos buenos para pedir. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros ahora conforme al propósito de Dios? ¿Haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Porque nosotros podemos pedir muchas cosas y no me malentiendan, Dios te las da, pero no se trata de solamente pedir y que Dios te dé. Se trata también de que tú conozcas su propósito del cual Dios se propuso de antes, para que tú ahora lo lleves a cabo, de dar a conocer esta gloria, la gloria de Cristo, la cual habita en nosotros. Toda su plenitud está en nosotros, hermanos. Dice 21, a Él sea la gloria ese. ¿Qué dice? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos aprendieron? ¿Aprendieron algo? Si no aprendieron algo, tírenme pedradas. Apedréenme. No, y si se dan cuenta, Jesús lo apedreaban y que los judíos no andaban ahí para ver si aprendían algo de Jesús, solamente para ver qué Jesús decía, para apedrearlo. Pero a Jesús no le importó las pedradas, porque Él sabía lo que Él se había propuesto con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Jesús no veía claro que sí veía las pedradas, pero cuando digo Jesús no veía las pedradas, lo que Él veía, te veía a ti, me veía a mí, ahora en Cristo. Y por eso es que Él iba con gozo a la cruz. A pesar de que iban en su sufrimiento, claro, pero iba con aquel gozo. No sé si lo puedes ver, que tú puedes estar tal vez sufriendo algo, pero tú sabes que estás yendo con gozo porque sabes que eso es lo que Dios había diseñado desde antes. Amén. Por eso digo, a mí no me importa que me critiquen, que me digan lo que me quieran decir. Con tal de llevar este mensaje, a mí no me interesa. Si me quieren incluso apedrear, donde sea, pero no importa. Yo sé, van a ver de repente van a haber lugares donde nos van a sacar por llevar este mensaje. Si hay gente que le da miedo predicar la gracia, tan solo porque dicen que se pueden ir a pecar, como que si de ellos dependiera nosotros. Se han hecho tan dueños de la congregación que no saben que es de Cristo.
Es verdad, es de Cristo. Nosotros somos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Es verdad. Y no me malentiendan, no estoy atacando, el pastor sabe, no estoy atacando al pastor. Para nada, para nada. Porque el pastor mismo es quien nos ha dado a conocer esto también. Somos de Cristo y para eso estamos acá, pues para dar a conocer. Amén. Pastor.